antes de hacer el tema de hoy, en sí, poliedros regulares, vamos a hacer un poquito de introducción a la geometría del espacio, ¿correcto? Introducción, es decir, vamos a hablar un poquito de recta perpendicular a un plano, el teorema de las tres perpendiculares, esas cositas, ¿correcto? Que algunos quizá ya conocemos. A ver, antes de entrar al tema de poliedros, como tal, hay un par de preguntas o tres preguntas que tienen que ver con eso. Vamos a hablar un poquito de planos. Ya, pero no vamos a ser muy minuciosos en la teoría porque estamos con el tiempo. Lo que sí debemos saber es que hay planos y hay rectas. El plano es ilimitado. El plano no tiene límites. El plano es infinito. Tampoco se puede definir. El plano tampoco se define. Lo que tenemos es una idea de plano. Y el plano es infinito, es ilimitado, ¿correcto? Ahora, nosotros lo limitamos para un mejor estudio. ¿Cómo lo limitamos? Lo limitamos, no sé, a través de una hoja, ¿sí? de una tabla de madera. Es un plano, digamos. ¿Sí? Esta hojita que está acá, esta hoja es un plano o representa un plano. No es un plano, ¿correcto? Representa un plano. Y para representarlo se usan figuras geométricas. Para representar un plano se usan figuras geométricas. Por lo general se usa el paralelogramo, el romboide. Por ejemplo, si quiero representar un plano, gráfico romboide. Claro, en geometría plana, el romboide es romboide, ¿no? Pero para mí representa un plano llamado un plano P. Esto que está acostado se pone y se dice que es el plano P. Y el plano P, digamos que es el plano ABCD. Si quiero representar un plano, también lo puedo representar por un triángulo rectángulo o un triángulo, simplemente. Si quiero un triángulo, lo represento con un triángulo. No hay problema. El triángulo que está acá me representa un plano, ¿correcto? Ahora, hay rectas que son perpendiculares a un plano, rectas perpendiculares a un plano. Esas rectas que son perpendiculares a un plano se pueden trazar en cualquier parte de este plano. Ah, ojo, por cierto, no es que sea un plano, es la representación de un plano. El plano es ilimitado. Igual, no es que sea un plano, sino que esto representa un plano, ¿correcto? Pero en sí, repito, el plano es ilimitado. Ahora, vamos a trazar rectas perpendiculares a este plano y a este plano. Oh, profe, ¿cómo se traza? Depende. En cualquier parte puedes trazar una perpendicular. Vamos a trazarlo desde B, digamos. Desde B voy a trazar un plano que sea, perdón, una recta perpendicular al plano ABCD. Desde el punto B trazo una recta perpendicular. Ahí está. Profe, si es perpendicular, falta el 90. Entonces, acá está el 90. Y acá también. Ahí está. Y ya se ve más o menos que esta es una recta perpendicular a este plano. ¿Correcto? Ahí se ve claramente. Es como que si estuviese por acá, manja, es como que tuviese a un rato no se vaya. Acá tengo un plano, el plano, representación de un plano, que es un plano, y acá tengo una recta, plano perpendicular, ahí está. ¿Correcto? Ahora, dibujarlo esto en la pizarra tiene que ser así. No es que yo voy a colocar un gráfico y no voy a entenderlo, debo entenderlo. Entonces yo veo una pregunta, esta es una recta perpendicular a este plano. Profe, acá, bueno, igual acá hay un triángulo que me representa un plano y voy a trazar una recta perpendicular a este plano. Puede ser por aquí, una recta perpendicular, o por aquí, o por acá. Lo clásico es trazarlo por aquí. Lo clásico. Recta perpendicular al plano. Ahí está mi recta. Y si es perpendicular al plano, debo colocar unos 90 grados. O sea, acá hay 90. Y aquí también. Entonces, la idea es que tú te orientes y realmente veas
que hay un plano y una perpendicular a este plano. ¿Sí? Es la forma correcta de poder colocar un planito y una perpendicular. Ahora, este plano me puede representar un cuadrado o un rectángulo, ¿correcto? ¿Qué puede ser un rectángulo? Claro. Como estamos en geometría del espacio y entramos a ese gran mundo del espacio, entonces, chicos, el cuadrado y el rectángulo se representan a través de un paralelogramo, o sea, de un romboide. Así. Un cuadrado en el espacio no se puede fijar así, perfecto. Nada que ver. A, B, C, D. Porque de B traza una perpendicular al plano del cuadrado. De B una perpendicular. De B, ¿cómo trazo una perpendicular a este plano, a este cuadrado? No se puede ver bien. O sea, se va a ver horrible. Por eso que yo en 3D, digamos, o trato de girarlo un poquito al cuadrado, lo coloco como si fuese un romboide, pero es un cuadrado, y aquí se ve mucho mejor la perpendicular. Entonces son cosas que uno debe conocer, cosas básicas, ¿correcto? Ahora, ¿qué más debo saber? Una circunferencia, también. Una circunferencia no se grafica pues así, ¿no? Perfecto, ¿no? Una circunferencia se grafica como si fuese una elipse. Aquí, por ejemplo. Como si fuese un plano, ¿no? Como si fuese la base de un cono. Esa es una circunferencia. Hasta del centro. Entonces, igual, dice que el diámetro es, digamos que sea B. Entonces, por ahí yo puedo usar una perpendicular a este plano. Claro, por ahí. Pero si trazo mi diámetro, ya tratamos el diámetro de la circunferencia, el diámetro, este diámetro. Acá sería RR. Y este diámetro con esta perpendicular al plano, 90. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, cuando te piden a ti graficar un triángulo rectángulo, una circunferencia o un cuadrado, es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. La visión se ve mucho mejor. Ahora, no voy a negar que hay muchas formas de graficar un triángulo, ¿no? Puede ser al revés, o sea, puede ser como que puede ser así. Y con una perpendicular también, algo así. Pues no es muy cómodo verlo así. Mejor es girarlo un poquito y verlo así. ¿Correcto? No te olvides, ¿ah? Y en la circunferencia como una elipse. Ahora, ¿qué más debo saber? Un par de cosas más, un par de cositas más. Chicos, debo saber también cuando te hablen de planos perpendiculares. Tengo un plano y otro plano acá, y ambos son perpendiculares. Planos perpendiculares. ¿Cómo se grafica planos perpendiculares? O te dicen, un cuadrado y un triángulo equilátero están en planos perpendiculares. Un cuadrado y un triángulo equilátero están en planos perpendiculares. ¿Cómo se grafica eso o cómo se puede colocar en mi hojita? De esta forma. Hay dos formas que tú puedes graficar planos perpendiculares. Dos formas. Una forma es esta. Acá hay un plano y acá hay otro plano. Ajá, te das cuenta. Ahí está. Y esos planos se ven que son perpendiculares. Ahí está. ¿Correcto? O sea, repito, están así. Planos perpendiculares. Otra forma de colocar, profe, ¿cuál sería? Ya, otra forma de colocar planos perpendiculares es esta. Es otra forma. Mira, no te pierdas, no te pierdas. Ustedes, ¿sabes? Y acá, mira. Oh, ya. Pero voy mañana, así puede ser también. Y son planos, sí, son planos perpendiculares. Sería por acá un 90. Y acá también. Esto. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, solo que ahora ya no lo grafico así, ¿no? Lo grafico así ahora. Así. Así. Antes estaba así. Lo voy de costado. Ahora lo giro y lo voy de frente. Es lo mismo. Planos perpendiculares. Profe, ¿cómo se puede graficar? Eso va a depender de la pregunta. De repente acá hay un triángulo equilátero y acá hay un cuadrado. Acá hay un triángulo equilátero y acá hay un cuadrado. Eso depende de la pregunta, chicos. Pero sí puedes colocar dos planos perpendiculares.
Y la última idea para el día de hoy. Sí, la última idea para el día de hoy. El teorema de las tres perpendiculares. Ya, vamos a colocarlo aquí. Teorema de las tres perpendiculares. Ah, y algo más, faltaba acá hacer el teorema, y después hago acá lo último que es el ángulo diedro. ¿Sí? El teorema de las tres perpendiculares. Recuerden lo siguiente, vamos a recordar el teorema. Primero es esto, observa. Tengo un plano, ¿sí? Tengo un plano. Ya. Aquí. Y como el nombre lo dice, vamos a trazar tres perpendiculares. ¿Sí? Vamos, acá tengo un plano B. Y vamos a trazar tres perpendiculares. Teorema de las tres perpendiculares. Requiero dos cositas. El plano y requiero un segmento que pertenece al plano. Aquí. Acá está. Acá está mi segmento. Este segmento pertenece al plano. Está contenido en el plano. Requiero, repito, dos elementos. El plano como tal y el segmento que está en el plano. Profe, ¿el teorema qué me dice? Acá arranca el teorema. Vamos a ubicar tres perpendiculares. La primera perpendicular, que quizá va a ser dato de hecho, la primera perpendicular es aquella perpendicular al plano. O sea, esta perpendicular. Esta va a ser mi primera perpendicular. Esta va a ser la primera perpendicular. Es la perpendicular al plano. Es la primera perpendicular. Esta es la primera. Va a ser dato. La segunda perpendicular, tú vas a trazarla también. Del pie de la segunda, de aquí y aquí, del pie de la primera perpendicular, del pie, o sea, de aquí el ángulo recto, vas a trazar una segunda perpendicular al segmento que está en el plano. Trazamos la segunda perpendicular. Esta es la segunda. Esta. Esa es mi segunda perpendicular. Y esa también va a ser dato. La primera perpendicular al plano va a ser dato. De este pie trazo una perpendicular a este otro segmento. Va a ser mi segunda perpendicular y también va a ser dato. La tercera perpendicular es la que siempre tú tienes que deducir. Y es la propiedad. ¿Cuál es la propiedad, profesor? La siguiente. Observa. Tú vas a tomar un punto cualquiera de esta primera perpendicular. Un punto cualquiera. Cualquier puntito. Y acá digamos. Ese punto. Más arriba, más abajo, depende de ti, depende de la pregunta. Si tú tomas este punto y lo unes al pie de esta segunda perpendicular, lo unes al pie de la segunda, chicos, el pie de la perpendicular, el pie es donde está el 90, es el pie. ¿Correcto? Entonces, de un punto lo uno al pie de la segunda perpendicular, uno por acá. Esta es mi tercera perpendicular. Y este segmento de rojo va a ser perpendicular al segmento de negro. Y está mi teorema de las tres perpendiculares. Y esta, repito, esta tercera perpendicular va a ser lo que tú tienes que trazar o lo que tú tienes que ver. Primera perpendicular al plano. Segunda perpendicular al segmento dado en el plano. La tercera es la que tú tienes que deducir. Tomas un punto de la primera, lo unes con el pie de la segunda, y este segmento que está con el segmento de negro también forma 90. Tú tienes que trazarlo. Por lo tanto, lo vamos a hacer fijo. Ahí estamos. Esa es la propiedad de las tres perpendiculares. Entonces ya sabes, ya sabes, tú vas a agarrar, van a darte esto, van a darte un planito, van a darte un segmento por acá, un segmento, primera perpendicular, segunda perpendicular, primera, segunda, 90. Y el triángulo es un triángulo recto. El triángulo, este es 90. Triángulo rectángulo. Primera, segunda y tercera. La tercera es la hipotenusa. ¿Sí? Ojo, primera, segunda y tercera.
Primera y segunda son datos. La tercera, por lo general, tú vas a deducir. ¿Correcto? Esto vamos a aplicarlo también en las preguntas, no te preocupes, no te preocupes. ¿Sí? Finalmente, pero no menos importante, finalmente, chicos, el ángulo diedro. ¿Ya? El ángulo diedro. Ángulo diedro. El ángulo diedro. Profe, ¿qué es el ángulo diedro? El ángulo diedro clásico de clásicos es el ángulo formado por dos planos. El ángulo diedro es el ángulo formado por dos planos. ¿Qué, profe? ¿Dos planos forman un ángulo? Sí, el ángulo diedro. Un plano o dos planos forman un ángulo. ¿Y ahí cómo es ese ángulo? Mira, acá tengo un planito, observa. Y acá tengo otro plano, por aquí. Algo así. Ahí está. Correcto, está acá. Plano y plano. ¿Correcto? ¿Sí se ve, creo? ¿Se ve el plano? ¿Sí se ve? ¿O no? Sí se ve, ¿no? Ahí está el planito. Mira. Tengo un plano aquí y otro plano acá. El ángulo diedro es el ángulo formado por los dos planos. Pero no es cualquier ángulo. No, este es el ángulo diedro. Tampoco. El ángulo diedro tiene ciertas características. Tú vas a tomar, para ver el ángulo diedro, dos perpendiculares. Quiere decir, tú vas a tomar un punto de este plano y un punto de este plano. ¿Correcto? Un punto cualquiera. Digamos, de este plano, tomo este punto. Y ese puntito traza una perpendicular a la arista. Esta es la arista. ¿Qué es la arista? La intersección de dos planos. Este es mi arista. Entonces, del punto traza una perpendicular a esa arista. De este plano traza una perpendicular. Esta arista forma 90 con la perpendicular. Ahora, de este plano también tomo un punto de este plano y trazo una perpendicular a esta arista. Y esta perpendicular debe coincidir con este punto, con este pie. Ahí está. Ahí está. Y coincide aquí, coincide. El ángulo diedro es el ángulo formado por estas dos perpendiculares a esta arista. Una pertenece a un plano y la otra al otro planeta. Y el ángulo diedro es este ángulo. El ángulo formado por estas dos perpendiculares. Es decir, tengo una arista perpendicular, esas forman un ángulo. Es el ángulo diedro, ¿correcto? Vamos a llamarle ángulo teta. Ángulo teta, ángulo teta es el ángulo diedro. Ahí está. En la práctica vas a ver la aplicación del ángulo diedro. Hay una pregunta, creo, 2, el ángulo diedro. Me parece. ¿Ya? Entonces, tengo un plano acá, dos planos, de aquí una perpendicular, de aquí una perpendicular, ambas se cortan y forman el ángulo diedro. ¿Sí? Es el ángulo diedro. Ojo, tienes que trazar las perpendiculares para formar el ángulo diedro. Ya, chicos, vamos a comenzar. Preguntas, por favor, antes de continuar con la teoría, pero con la práctica. Preguntas, ¿se entendió cómo graficar los planitos, las perpendiculares, el ángulo diedro, las tres perpendiculares? ¿Se entendió? ¿Sí? Ya, ok. Vamos a repetir el ángulo diedro. Ok, repetimos también las tres perpendiculares. Ya, mira, vamos a aplicar las preguntas para que vean la aplicación, más que la teoría, la aplicación de la misma, ¿correcto? Primero, las tres perpendiculares. En el teorema de las tres perpendiculares, como no me lo dice, van a haber tres 90, tres alturas, entre comillas, ¿ya? Y esas tres alturas van a estar en la pregunta separada. ¿Y cómo se formaría? Bueno, en este caso, las tres perpendiculares son estas. Es que tengo un planito, tengo un plano, y tengo un segmento en el plano, un segmento. Va a haber tres alturas.
La primera alturita es la perpendicular al plano. Esta es la primera perpendicular. Sí, esa va a estar en la separata, el problema va a estar. La segunda perpendicular también va a estar en el problema. Acá tenemos la segunda perpendicular. Y la segunda perpendicular es perpendicular a este segmento de negro, que está en el plano, perpendicular. La tercera es la propiedad, la que tú tienes que darte cuenta en la separata, en el problema. Es que tomas un punto, la primera, un punto cualquiera, ahí tomas un punto, y cuando lo unas a este extremito, a este punto, este segmento de rojo con el segmento de negro van a ser perpendiculares. Entonces, esta es mi primera perpendicular de la primera. Esta es mi segunda perpendicular. Y la tercera va a ser la de rojito. Esta es mi tercera perpendicular. Esas son las tres perpendiculares. La primera va a estar en tu separato. La segunda va a estar en el problemita. Tú vas a trazar este segmento. Y la propiedad es que el segmento de rojo va a ser perpendicular a este segmento de negro. O sea, va a ser así. Más o menos, acá está el de negro, acá está el de rojo. Así. Perpendicular. 90 pesos. Perpendicular. Así va a estar. Segmento, acá está la primera perpendicular, acá está la segunda perpendicular, y la tercera es la tercera. Y la tercera es la que tú tienes que trazar. Y esta tercera con el segmento de negro forman 90, son perpendiculares. Y en el diedro, igual, en el diedro tengo dos planos que están como que, están así. El ángulo diedro es el ángulo que forma este plano y este plano, es el ángulo que forma. Pero para ver el ángulo diedro lo que hago es, en este plano, trazo una perpendicular, una altura del plano. En este plano que está acá, una perpendicular también. Que coincida, que sea coincidente. Y el ángulo que forma es el ángulo diedro. Acá hay un plano, trazo una altura. Alturita. Aquí también altura. Se juntan las alturas. Y el ángulo que forma es el diedro. ¿Ya, chicos? Vamos a aplicarle una pregunta, me parece. Entonces vamos a empezar. A ver. Voy a tomarle fotito para que vean la aplicación. Sí. A ver, vamos a ir borrando. Vamos a aplicar las tres perpendiculares en la separada, no te preocupes, vamos a aplicar las tres perpendiculares, vamos a aplicarlas justo ahorita, no te preocupes. Lo tranqui es graficar, chicos. Graficas bien, te orientas bien y la pregunta puede salir. Vamos a empezar, chicos, de una vez, antes que el tiempo nos venza. Vamos con la pregunta número 1, vamos con la 1, vamos de menos a más, por favor. A ver, en la pregunta 1 dice, ojo, por el vértice B de un triángulo ABC recto en B, se levanta BP perpendicular al plano que contiene el triángulo. ¿Te das cuenta? Entonces vamos a graficar en la pregunta 1, que habla de un triángulo rectángulo y una recta perpendicular. Entonces, lo que hay que hacer es lo siguiente. Observa. Vamos a agarrar y vamos a graficar el triángulo rectángulo. Dice recta en B. Entonces, vamos a ponerlo así. Víctor, tu cámara, por favor. Sí, gracias. Ahora lo acomodo, Mil disculpas. Le tomé pantallazo y se quedó en la pantallazo. A ver, ahí está. Así. Ya, vamos a ver. Le tomé pantalla y se movió un poquito aquí. Vamos a ver. Ahí está. A ver. El triángulo rectángulo está por acá. Ya sabes que el triángulo rectángulo se grafica de esta forma, ¿no? O un triángulo cualquiera. Se va a graficar así. ¿Ya? El triángulo es ABC. Y es recto en B. 90. Luego dice que trazo se levanta BP perpendicular al plano del triángulo rectángulo. Se levanta BP perpendicular, o sea, por acá. Acá es perpendicular. Y acá también. Esta. Y esta sería BP. BP. Se levanta BP perpendicular al plano del triángulo rectángulo.
De tal manera que BP mide 5. De tal manera que BP mide 5. Ahí está, 5. BC mide 8. BC mide 8. Luego AB mide 6. AB mide 6. Calcular PM. ¿Pero quién es M? M es punto medio de AC. Acá está AC. M es punto medio, o sea, por acá. Pero pregunta, chicos, pregunta. Si este es 6 y 8, ¿qué no es 10? 6, 8, 10. ¿Sí o no? 3, 4, 5. Y si es 10 y es punto medio, ¿no es 5, 5? ¿No es 5, 5? Ya. Y te piden hallar PM. O sea, te piden hallar este segmento. X. Cortado, mi elemento un poquito exagerado aquí. Llega el mismo. Un poquito exageradito, pero bueno. Ahí está. Ya, chicos, te piden el PM. PM está como que cruzando, ¿no? Como un sub y baja. Ya, chicos, ahí sale. Me parece, no sé si se ve. Ahí, el segmento X, colocarémoslo en un triángulo rectángulo. ¿Y cómo se colocará X en un triángulo rectángulo? Ya, pues en el triángulo ABC, en el triángulo de 6, 8, 10, lo que hacemos simplemente es unir. ¿Qué unimos? Este segmento BM. Porque el triángulo rectángulo BM, que es mediana la hipotenusa. Triángulo rectángulo. Mediana BM. 5, 5, que también es 5. Por mediana la hipotenusa. 5, 5, 5. Pero chicos, ¿qué sabemos? Que este segmento BP, al ser perpendicular al plano, tiene que ser perpendicular también a este pequeño planito. O sea, que el triángulo que está es un triángulo rectángulo. Ojo, ojo, este segmento BP es perpendicular al plano, es perpendicular. Por lo tanto, esta línea que es BM, que está en el plano, debe ser también perpendicular a este segmento BP, 90. Por lo tanto, tengo un 5, 5 y la hipotenusa sería 5 raíz de 2, ¿no? Son triángulo de 45. Ahí está, 5 raíz de 2. La clave sería, bueno, dedo. Chicos, ¿entendió la idea? Esa pregunta 1, quiero saber si entendió para poder seguir. Ya, repito lo último. Ok. Ya, algunos sí entendieron, un par por ahí que estamos más o menos queriendo repetir. Ya, repetimos. Ojo. Bueno, el gráfico ya creo que salió. No sé, el gráfico no se entendió, me parece, no sé. Lo que sí debo saber es que, chicos, teoría, pues, ¿no? Si tengo un triángulo rectángulo, 90, y esta es la mediana, 5, 5. Por mediana, este no es 5. Por mediana de hipotenusa, 5, 5, 5. ¿Sí? O sea, un triángulo rectángulo, 90, 5, 5, mediana de hipotenusa, 5, 5, 5. 5, 5, 5. ¿Correcto? 5, 5. Mediana. Luego, te piden hallar PM. Pero PM está en el triángulo rectángulo. ¿Y qué es triángulo rectángulo, profesor? Lo que pasa, muchachos, es que acá tengo un plano, digamos, un plano. Acá tengo un plano. Y PB es una perpendicular al plano. PB. Cualquier segmento que pase por aquí, digamos, y esté en el plano, el acá, digamos, este segmento va a ser perpendicular a PB, porque PB es perpendicular al plano. Cualquier segmento que pase por el pie va a ser perpendicular al segmento PB. Entonces, PB es perpendicular al plano del triángulo. Entonces, si el segmento BM está en el triángulo, BM debe ser perpendicular a este segmento PB. Debe ser perpendicular al segmento BM, o sea, 90. PB con el segmento BM, 90 grados. Por eso me doy cuenta que el triángulo es un triángulo rectángulo donde se encuentra el X, por esa teoría. Al final, 5, 5, 5 rellenos. No sé si se entendió
mejor porque es 90, chicos. O luego un poquito más grande si desean. No hay roche, ¿ah? Ustedes mandan, ¿ah? No hay problema. ¿Quedó mejor? ¿Mejor? Ahora sí, ok. Ahora ok, vamos a fijar un poquito más grande en todo caso para que se pueda ver también. Los 90, sobre todo los 90, que a unos les es más tedioso. Ya, a ver, ya, sigamos. Vamos, la 2 es parecida, la 2, la 3, la 4, todo es parecido. Ya, solo que a veces un poquito se complican en las preguntas. Ya, vamos a ver, chicos. En la pregunta número 2, vamos a ver la 2, que es muy parecida a la pregunta 1, en realidad. ¿Sí? A ver, pregunta 2. A ver, chicos, en la pregunta 2 te dicen, por el vértice B de un triángulo ABC recto en B, se levanta BP perpendicular al plano que contiene el triángulo. De tal manera que BP mide 8, BC mide 8. Bueno, vamos a verificar primero. Habla de triángulo rectángulo, ¿correcto? Entonces vamos a colocar nuestro triángulo rectángulo aquí. A ver, vamos a colocar ese triángulo rectángulo, ¿no? Algo así. ¿Se ve o no se ve? ¿Llega o no? Aquí. Ahí está. Acá está mi triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo, digamos que sea ABC, recto en B. A, B, C, recto en B. ¿Correcto? Se levanta BP perpendicular al plano del triángulo. Se levanta BP. Se levanta BP otra vez perpendicular al plano. Sale 90. Y aquí también es 90. Ahí está. Y ese momento es BP. Acá es BP. BP perpendicular a este plano. Hasta ahí creo que está bien, ¿no? Creo que está bien hasta ahora. ¿Qué más te dicen? A ver. De tal manera que BP mide 4,8. BP, este segmento mide 4,8. Bueno, 4,8. Y además, BC mide 8. BC mide 8. BC mide 8. El segmento AB mide 6. Otra vez, menos que una pareja. 6. Pregunta. 6, 8, ¿cuánto mide este lado? ¿No mide 10? Sí, mide 10, ¿no? Mide 10. Ok. Pregunta. Calcular el ángulo diedro que forman los planos APC y ABC. A ver, el ángulo diedro que forman los planos APC y el plano ABC. Vamos a ver aquí. El plano ABC es fácil, es este triángulo rectángulo, el plano ABC. Este plano es triángulo rectángulo ABC, esto lo tengo. Lo que no tengo es el triángulo o plano APC. Y el plano APC hay que reflejarlo, pues. Y el plano APC, ¿cuál sería? A ver, sería unamos A, P, C. Hay que unirlo, muchachos, ¿correcto? Vamos a unirlo. Vamos a unirlo por acá. Ahí está. Es como una pirámide, ¿no? Ahora este se vuelve visible por aquí. Quítame. Es como que está tapando. Entonces la pregunta es hallar el ángulo diedro que forma este plano que está delantito de azul, con el plano del piso, así, así. El plano de azul y el plano del piso. El ángulo diedro. ¿Correcto? Esa es la pregunta, el ángulo diedro que forman estos dos. A ver, entonces ahí usamos teoría, chicos. Ahí usamos teoría. Ahí es un poquito más complicado. Pero usted dijo que el ángulo diedro es el ángulo que forman dos planos. Claro, el plano APC y el plano ABC. Pero hay que bajar las alturas de los planos, las alturas. Las perpendiculares forman el diedro. Eso hay que hacer. Entonces, en el plano del piso, hay que bajar una alturita. Y en el plano que está acá, en el plano que está delante, en el APC, hay que bajar una altura también, una alturita. Y el ángulo que forma esta altura con esta altura forman el ángulo diedro. En resumen, observa. Vamos a trazar en el plano del piso una alturita, una perpendicular. O sea, en pocas palabras, la altura de la hipotenusa. En el triángulo rectángulo, la alturita. Ahí está. Este es 10, ¿ah? A ver, ¿tú qué sabes métricas? Si aquí es 10,
¿Cuánto mide esta altura? Por métricas. A por B es igual a C por H. ¿Te acuerdas métricas? A por B, C por H. O sea, 6 por 8, 48. Es igual a 10 por H. ¿Cuánto es H? ¿No es 4,8? ¿Sí? 4,8. ¿O no? Sí, ¿no? Uy, ¿verdad, no? 4,8. Aquí es 4,8. Vaya. A por B es igual a C por H. O sea, 48 es igual a 10 por H. H es 4,8. Entonces ya, profe, en el plano que está en el suelo, el triángulo acá en el ABC, ya te hace la perpendicular, la altura. Correcto, la altura. Ahora falta la altura del triángulo ABC. Chicos, usamos el teorema de las tres perpendiculares. Porque la altura justo coincide con este punto. Justo este segmento que unas acá va a ser la altura, va a ser 90 aquí. ¿Por qué? Por el teorema de las tres perpendiculares. Teorema claro, mira. Acá está el planito, el plano ABC. Acá está la primera perpendicular. Acá está la segunda perpendicular. Acá está mi segmento. Primera perpendicular, segunda perpendicular. La tercera, la que tú tienes que deducir. La tercera, ¿cuál es? La tercera es, tomas un punto de la primera, tomas un punto, y lo unes con el pie de la segunda, con este punto, lo unes. Y esta va a ser mi tercera perpendicular. Teorema de las tres perpendiculares. Repito, esta es la primera perpendicular al plano. Esta es mi segunda perpendicular al segmento en el plano. Segundo. La tercera es un punto de la primera, lo unes con el pie de la segunda. Este segmento va a ser perpendicular a este segmento que está acá. Mi tercera perpendicular. Y el ángulo diedro es el ángulo formado por esta perpendicular y esta otra perpendicular que coincide en este punto. Este es mi ángulo diedro. Que te piden ahí. Te piden teta, ¿qué es? El ángulo diedro. Ángulo diedro. Y ese ángulo al ojo es 45, ¿no? ¿Por qué? Porque este segmento es 4,8 y este es 4,8. Profe, este 90, claro, pues 90, porque este segmento BP es perpendicular al plano. Es perpendicular. Como es perpendicular, este segmento que está aquí pasa por el pie de la perpendicular. Por lo tanto, acá será 90. Aunque no se ve muy bien de repente por acá. Triángulo rectángulo. Perpendicular, segmento que pasa por el pie, ahí forma 90. Ya sabes, ¿no? Acá tengo un segmento, acá tengo una perpendicular al plano, y si trazo eso acá, esto va a ser 90. Eso es lógico, ¿sí? Solo que el plano es un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el diedro es de catetos iguales de 45. ¿Estás volando ya o todavía? ¿Estás volando? A ver, ¿cómo vas? ¿Cómo vas ahí? ¿Cómo vas? ¿Estás volando, creo? ¿Eh? A ver, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Hasta ahora vas bien? ¿Estás en tierra todavía? Algunos están todavía. Todavía se entiende. Ok. Vamos a seguir avanzando con las perpendiculares, ¿correcto? Vamos a seguir avanzando con las perpendiculares. Otra vez. Ok, repito. Mira. Última repetición. Atento. Observa. Tenemos lo siguiente. Bueno, voy a repetir desde el procedimiento poligráfico, supongo que ya se ha entendido, ¿no? Tengo el triángulo rectángulo, levanto la perpendicular BP, que mide 4,8, y te piden el ángulo diedro que forma los planos APC y el plano ABC. El plano ABC está en el piso, ABC. El plano APC lo unido, APC, está aquí. Es como que el plano ABC está acá, en el suelo, y el plano APC está en el aire. ¿Ya? Esta es la vista. El ángulo diedro es el ángulo formado por este plano y el del piso. Pero para formar el ángulo diedro, ve la teoría, debo bajar altura acá y altura aquí. El ángulo diedro. Entonces, lo que hice fue en el triángulo rectángulo que está en el piso, como es 6, 8, 10, bajé la altura. La altura de la hipotenusa. Usé métricas. A por B es igual a C por H.
pero A por B es 48. Es igual a 10 por H. Despejo H, sale 4,8 métricas. Ya, bajé mi alturita. Ahora usé el teorema de las tres perpendiculares. ¿Para qué usé el teorema? Para demostrar que si uno de P a este punto va a ser 90. Porque me había hecho loco, se hubiera engañado. Y ya trazamos acá, 90. ¿Pero por qué 90? ¿Para qué fue el diedro, pues? Sí, pero ¿por qué 90? Debo explicar la teoría como debe ser. Y es 90 porque se demuestra por las tres perpendiculares. Acá está la primera perpendicular. Acá está, BP, primera perpendicular. Acá está mi segunda perpendicular. Es la segunda perpendicular, la que está acá. Segunda perpendicular. Primera perpendicular, segunda perpendicular, segunda. La tercera es la fórmula, la propiedad. Tomas un punto de la primera y lo unes con el pie de la segunda. La propiedad es que este segmento es perpendicular al segmento de negro. Tercera perpendicular. Primera, segunda, tercera. Primera, segunda, esta es tercera. Unimos. Al unir, se demuestra totalmente. Entonces, del plano que está aquí, el APC, alturita. Del plano ABC, alturita. Esas alturas forman el ángulo 10. Este es el ángulo 10. En este caso 45. Porque este es 4,8, 4,8. ¿Y aquí es 90? ¿Por qué 90? Porque este plano tiene una perpendicular. Si te haces un segmento en el planito, va a ser perpendicular a este segmento de P. Si tengo perpendicular y tengo un segmento en el plano, va a ser perpendicular entre ambos, o ambos. Es 90 por eso. Es triángulo rectángulo. 4.8, 45. Cada tiro es igual. Teta 45, ¿correcto? Esa es la respuesta de la preguntita. 45 grados. El ángulo diedro es 45. Aunque parezca mentira, la 3 es casi parecida, igual a 4. ¿eh? Mira la 3. A ver, vamos, antes de hacer la 3, voy a tomarle una fotito. ¿Ya? A ver, en la 3, chicos. Chicos, esta es práctica. Ojo, si tú no lo practicas, va a ser complicado que lo puedas ver más adelante. Yo sé que algunos no es su fuerte ver el espacio, no es el fuerte de algunos. Si lo practicas, te puedes defender en el examen. La idea es que las pocas preguntas que vengan, tú tienes que hacer. Nada que no, ya fue geometría, no nada que ver. Tienes que hacer geometría, por favor. Todo suma, en tu examen de admisión, ya sabes, todo suma. ¿Sí? A ver, pregunta número 3. Dice, en un plano P se encuentra una circunferencia de diámetro AB que mide 2A. ¿Te das cuenta? A ver, tengo un plano P. En el plano P, si quieres graficar, si quieres no hay problema. Por acá. Un plano P. Un plano P. Y en el plano P hay una circunferencia que se encuentra en el planito. Y tú sacas la circunferencia, se ve como elipse, ¿no? Una elipse se grafica, no que sea una exactita. Algo así. ¿Correcto? Y el diámetro es AB, por dato. El diámetro es AB. Si quieres el plano, ni lo graficas, ¿ah? No importa. Y entonces, el plano P dice que tiene una circunferencia cuyo diámetro AB mide 2A. Este diámetro mide 2A. No te olvides, 2A mide. Por A, se levanta AF, que es 2A perpendicular al plano. Allá, por A, levanto una perpendicular AF. AF. Perpendicular al plano. Hay un plano, mi perpendicular. ¿Correcto? Y esa perpendicular también mide 2A, igual que el diámetro. Acá mide 2A. Igual el diámetro, 2A, 2A. ¿Qué más? Se sabe que M, se sabe que M es un punto del arco AB. A ver, el arco AB está aquí o está aquí, cualquiera. Puedes tomar aquí o aquí, y el arco AB. Cualquier puntito va a ser el punto M, ¿ya? Y es punto medio, encima te dice, ¿no? Entonces, repito, puedes tomarlo acá arribita o acá abajito, como quieras. Digamos que acá. M. Es punto medio, o sea, 7 es 180, que es 90. Ya que es 90. Sí, punto medio del arco.
90, 90. Hay el área del triángulo FMB. Hay el área del triángulo FMB. El área FMB. A ver, FMB. FMB. Otro level, ¿ah? Otro level. Ahí está. Mi triángulo está como que inclinadito, ya sabes tú, ¿ah? Que está inclinadito. Que tiene esta área del triángulo, ¿correcto? ¿Qué más te dan? No, nada más. Nada más. Ahora, chicos, ya salió, pues. ¿Ya salió, profe? Sí. A ver, mira, por favor, mira, por favor, mira, por favor, a ver. Preguntita. A ver, preguntita, para que se vea. Para este mi gráfico. ¿El gráfico se entendió o no se entendió el gráfico? ¿Se entendió el gráfico? Creo que sí, ¿no? Algo más o menos, sí. Ya mira, la solución, bacán. ¿Me estás siguiendo? Ok. Ahora en la parte chévere. Mira. A ver, pregunta. Observa, por favor. Te piden esta área. Vamos a hallar los elementos, pues, los elementos. Pregunta, si AB, ¿te acuerdas que mide 2A? AB. ¿No mide 2A? Sí, profe, AB mide 2A. AB es 2A. Entonces, como aquí hay un triángulo rectángulo, acá es 2A, aquí es 2A, aquí es 2A raíz de 2. Triángulo rectángulo de 45. K y K raíz de 2. 2A, aquí será 2A raíz de 2. Al menos por algún lado. Conozco este ladito que mide A raíz de 2. Falta de esos laditos. Pero chicos, acá hay un teorema de las tres perpendiculares. Caleta. Teorema de las tres perpendiculares, profesor. Claro. El segmento FM es perpendicular al segmento BM. Saca 90. O sea, el triángulo que te piden ganar es un triángulo rectángulo. 90. 90 triángulo rectángulo. ¿Por qué? Teorema. Tres perpendiculares. Observa. Mira, no te pierdas, ¿ah? No te pierdas. Vamos a demostrar las perpendiculares. Profe, acá está mi planito, acá está mi plano. Acá está la primera perpendicular. La primera, como siempre, está dada en el plano. La primera. La segunda, profe, la segunda. Mira la segunda. Vas a unir de A a M. Vas a unir de A a M. Pregunta. Acá hay un semicírculo. No parece, estamos en el espacio, pues, no, es un semicírculo. Oh, profe. Y en el semicírculo, el triángulo inscrito es triángulo 90. Si tengo un semicírculo y tengo un triángulo inscrito, este ángulo siempre recto, siempre recto. Triángulo dentro de un semicírculo. Aquí hay un semicírculo. Aquí hay un triángulo inscrito. Aquí hay 90, claro, aquí hay 90. Profe, entonces, esta es mi segunda perpendicular, correcto. Mira, primera perpendicular al plano. Segunda perpendicular al segmento en el plano. Mira, segunda perpendicular al segmento. Segunda. Primera perpendicular al plano. Segunda perpendicular al segmento en el plano. Segunda, este es mi segmento. ¿Y el segmento que está acá? Es este, segmento 90. La tercera, tomas un punto en la primera y lo unes con el pie en la segunda. Acá es 90. Se demuestra que... pero pensé que este ángulo es recto. Claro que chicos. Este ángulo es recto. O sea que mi triángulo es un triángulo rectángulo. Claro, triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Y el área es cateto por cateto sobre 2. Cateto por cateto sobre 2. El área. Profe, tengo la hipotenusa. Faltan los catetos. Vamos allá. De una vez. Ya salió. Mira. Profe, 90-90, ¿para qué me lo dan? Ya, pues estos dos son iguales. Es un triángulo, y si los arcos son iguales, sus cuerdas son iguales. ¿Sí ahora? Arcos iguales, cuerdas iguales. Triángulo, rectángulo de 45, profe. Estos son iguales. En este caso, son iguales. 90-90. Por lo tanto, y aparte de este 45, ¿no? 45. Si la hipotenusa es 2A, ¿cuánto es cada cateto? Que son iguales. Teoría del triángulo, rectángulo, isósceles. Hipotenusa 2A.
Cada cateto va a ser la mitad por la raíz de 2, la mitad por la raíz de 2 será a raíz de 2 y a raíz de 2, ¿correcto? Acá será a raíz de 2, y acá es a raíz de 2. ¿Está bien? 2A, a raíz de 2, a raíz de 2, triángulo rectángulo de 45. Si quieres, haces acá Pitágoras. Ahí es esto. O acá Pitágoras. Ahí es esto. Ya como tú quieres. Mejor acá más rápido. Recuerda que este es 90. Recuerda que este es 90 porque esta es una perpendicular al plano y este es un segmento en el plano. Recuerda que es 90. Recuerda. Pitágoras. Hállame esto. A ver, el A lo ponemos después. 2 al cuadrado es 4. Al cuadrado es 2. 4 más 2, este es 6. Raíz de 6. A raíz de 6. Por Pitágoras. Entonces, el área va a ser cateto por cateto sobre los triángulos rectángulos. Entonces, el área que te piden es igual. Triángulo rectángulo, cateto a raíz de 6. Por cateto a raíz de 2. Pero sobre 2. Entonces, ahí tienes el área. Raíz de 6 por raíz de 2, raíz de 12. 2 raíz de 3. 2 con 2 se va, te queda raíz de 3 por a cuadrado. A cuadrado raíz de 3. Ese es mi respuesta. Operando tú me ganas. ¿Eh? Operando tú me ganas. Sería dedito. A cuadrado raíz de 3. Ahora sí estás volando, creo. Ahora sí estás volando. Ya fuiste. Ya. Mira, con el triángulo coalición ya fuiste. Ya fuiste. Me imagino que ya no te acuerdas de la propiedad del triángulo, rectángulo, como tengo los catetos iguales. Acá ya fuiste, ¿eh? Si tengo triángulo, rectángulo. Acá volaste seguro. Triángulo de catetos iguales. Triángulo, rectángulo, 45. Y la hipotenusa. Ahí te rayaste seguro. Por teoría, cada cateto va a ser la mitad por arriba de 2. La mitad por arriba de 2. Esa es teoría. Entonces ya, pues, triángulo, rectángulo en el piso de igual cateto, hipotenusa arriba de 2, arriba de 2. Acá Pitágoras, arriba de 6. Y producto entre 2 es el área. ¿Ya, chicos? A ver. Más o menos, ¿no? Más o menos creo ahí el problemita. Casi pestaña. Ya, imagino, ya. Nicole. Sigamos. Sí, sigamos. Y ahí vamos, más. Soportemos, chicos. Somos gente warrior, somos gente warrior. No postulamos a cualquier universidad. Hay competencia, muchachos. Ya, hay competencia ahí. Pregunta 4. Vamos con la 4. A ver, ya entramos a otro tipo de preguntita. ¿Sí? A ver, en la pregunta 4 es otro tipo de pregunta. Dice, sea ABC un triángulo ABC recto en B, ¿no? Un triángulo rectángulo, recto en B. Pregunta 4. Y ACD un triángulo equilátero contenido en un plano perpendicular al plano ABC. ¿Te das cuenta? AC mide 8, calcular BD. Entonces, como te expliqué hace ratito, hay dos formas de colocar ello, dos formitas. Si una forma es que los planos que son perpendiculares lo grafiques así. Otra forma es que lo grafiques así. Va a depender mucho de cómo tú grafiques al inicio y cómo te convenga. Ya, me parece que viendo la pregunta y siendo un triángulo, y ambos triangulitos, equilátero, triángulo, rectángulo, me parece que fuese así. Así me conviene, me parece. Ya, vamos a hacer así, ¿ya? Si la visión no nos falla, pucha, bacán. Si no, tratemos de hacer así, pero creo que es así. Vamos, apóyame, por favor, no me dejes, por favor. No me abandones ahora que es geo del espacio, no me abandones, ¿ah? No me abandones. Esta parte de lo que es introducción al espacio, o sea, planos y perpendiculares, es bien tedioso para algunos, ¿ah? Hay preguntas muy trancas, ¿ah? En estos temitas, pero bueno, no hay que tampoco rayemos tanto. A ver, mira acá. Ahí tengo dos planos que son perpendiculares, ¿correcto? Dos planos perpendiculares, acá no ven.
Aquí está. ¿Correcto? Ya, me dicen que tengo un triángulo ABC recto en B. El triángulo ABC lo coloco acá. ¿Ya? Y más o menos, si el triángulo es rectángulo, sería más o menos así. Ya, este triángulo es el triángulo ABC recto en B, ¿correcto? Acá le pongo A, acá le pongo B y acá le pongo C. El triángulo rectángulo que está acá pertenece al plano que está aquí, a este plano. Ahora, voy a obtener un triángulo ACD equilátero. ACD. Y ese triángulo lo coloco por acá. ACD. Pero este triángulo equilátero dice que pertenece a un plano, este plano es perpendicular al plano ABC. O sea, este segmento que está acá, o este plano, es perpendicular a este planito. 90-90. ¿Correcto? Triángulo equilátero, triángulo rectángulo. Ojo, estamos tratando de graficar las problemitas, ¿ah? Luego te dicen, AC mide 8. AC mide 8, ya, pues este mide 8, acá mide 8, acá mide 8. Es equilátero, pues, ¿no? Ahora, el triángulo rectángulo que está acá, no sé qué triángulo será. Es un triángulo rectángulo. La pregunta es hallar BD. Dios mío, hallar BD. A ver, hallemos BD por acá. X. A ver, el X, tratemos de colocarle un triángulo rectángulo, chicos. Este es mi gráfico. Gráfico inicial, ¿correcto? Ese es mi gráfico inicial. A ver, mira, no es tan complicado esa pregunta, menos mal, para algunos. Graficar esa parte. Primero, ¿cómo colocamos el X en un triángulo rectángulo? De esta forma, observa. En el triángulo equilátero que está aquí, voy a trazar la altura. En el equilátero, ¿correcto? Traza la altura. Ya, como es equilátero, aquí sería 8, 4, 4, ¿verdad? 4, 4. Y si aquí es 4, aquí es 8, aquí es 4 raíz de 3. K2K, K raíz de 3, ¿no? Triángulo, rectángulo de 40, 30 de 60. Aquí es 4. Aquí también es 4. Sí, 4. Es equilátero, pues. ¿Sí me sigue? Ya. Ah, ya. Igual que hace rato. Ahora vamos aquí. Al triángulo rectángulo que está en el plano que estaba aquí. En el triángulo rectángulo que está aquí, vamos a unir o trazar la mediana de la hipotenusa. Hipotenusa 8. Triángulo rectángulo. Hipotenusa 8. Punto medio. Trazamos la mediana. Trazamos la mediana de la hipotenusa. En el triángulo rectángulo, esta mediana es 4, 4, pues aquí es 4. Pero chicos, si este plano es perpendicular a este plano, este segmento de rojo tiene que ser perpendicular al segmento de verde, porque ambos están en los planos perpendiculares. Segmento de rojo, segmento de verde, deben ser 90. Triángulo rectángulo, no queda de otra. Debe ser acá 90. Punto, espérame algo. O sea que el X está en un triángulo rectángulo. No, aquí es 4, aquí es 4 raíz de 3. Oye, K raíz de 3, 2K. 30, 60 aquí, mira. K2K, perdón, K raíz de 3, este es 8. Es un 30 de 60. K raíz de 3, 2K sería aquí, ¿no? O sea, 4, 4, 8. O Pitágoras, si sea ya como tú quieras Pitágoras. Ese Pitágoras sale raíz de 64, o sea, 8. Aquí triángulo, rectángulo. Triángulo, rectángulo 4, 4 raíz de 3, X es 8. Por Pitágoras o por notable de 30 y 60. 30 y 60 y potencia el doble. La clave sería 8, dedo, dedo también, dedo. ¿Sí, chicos? Dedito. A ver, ¿qué fue? ¿Cómo estás? ¿Volando, no volando?
¿Se captó la idea? Muy rápido. ¿Todo bien, profesor? Repita ya. ¿Qué repito todo? Al toque nomás. Mira, repetí cuá. Para aquellos que por ahí están dudando. Observa. Otra repetición. Mira, te dicen, primero graficar. Si no graficas bien, fuimos. Y hay dos posibilidades. O esta de aquí o esta de acá. Yo me aventuré por esta. Planos perpendiculares. Ya, este plano y acá hay un plano perpendicular. Te dicen que tengo un triángulo rectángulo ABC recto en B. Entonces, en este plano, he graficado un triángulo rectángulo ABC recto en B. Correcto ya. Ahora, voy a colocar un triángulo equilátero en un plano perpendicular al primer plano. Aquí hay un planito, este es un plano perpendicular, Y coloqué un triángulo equilátero ACD. ACD, ahí está, equilátero. Si el lado mide 8, la pregunta es hallar el segmento BD, el de sur. ¿Sí? Ya, a ver cómo se hace. En el triángulo equilátero, lo que hice yo fue bajar la altura del equilátero. 4, 4, 4 raíz de 3, ¿no? 4, 4, 4 triángulo equilátero. ¿Sí? Ahora, en el triángulo rectángulo del piso, en piso, tracé o uní este segmento. Y como es triángulo rectángulo, es mediana la hipotenusa. 4, 4 por mediana, que es 4. Triángulo rectángulo, chicos. 4. Pero el segmento de rojo y el segmento de verde forman 90, pues, son perpendiculares. ¿Por qué? Porque este plano es perpendicular a este plano. Si son perpendiculares, y acá tenemos el segmento de rojo y acá el segmento de verde, ambos deben formar 90, ¿no? Solo que es así. ¿Correcto? Es así. Pero forman 90, el de rojo y el de verde. Planos perpendiculares, o sea, el ángulo recto. Y acá es 4, 4 raíz de 3. Pitágoras, ahí es X. Ahora, quien son bravos de bravos, o sea, al toque se da cuenta que es un triángulo notable, ¿no? 4, 4 raíz de 3. K, 2K, K raíz de 3. X es 8. De frente. O haz Pitágoras. X al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 4 raíz de 3 al cuadrado. Opera, sale X raíz de 64. X sale 8 por Pitágoras. Pero debes conocerlo, ¿no? Es un ángulo recontra conocido. ¿Sí, chicos? Entonces, esa es la repetición, muchachos, de la pregunta número 4. Está fuerte, ¿no? Está un poquito... Profe, en el 3 el triángulo FM no puede decir que sus casos sean 2, ¿verdad? Ahí no leí bien, disculpen. A ver, me ganó. Profe, en el problema número 3, ya, el triángulo FMB, ¿ok? No se puede decir que sus catetos sean 2A. FMB. No puedo afirmar eso. Por más que acá sea raíz de 2 o 2A raíz de 2, no podrías ver de frente que es de 2 a 2. Es como que tú me digas esto, ¿no? Es un triángulo rectángulo y aquí es 2 raíz de 2. ¿Puedo afirmar que es de 2 y 2? No puedo. O sea, de frente no. No, me puedo equivocar. Que tenga raíz de 2 no quiere decir que sea 42, 45, siempre. No. De repente sí, pero te la puedes jugar. Si te la juegas, fuiste. Si acá te la juegas y le pones 2A, no te va a salir. Lógicamente, es una clave diferente. Entonces, no siempre que tenga raíz de 2 va a ser un triángulo rectángulo 45. Y afirmar que este es 2A y 2. Sería chévere que siempre pase eso, pero no siempre es así. Ya, chicos, no siempre es así. Así que mucho cuidadito. A ver, sigamos. A ver, chicos, a ver, antes un toque, antes que me pidas algo, un toque. A ver. Chicos, un favor. Ya, para hacer una pregunta similar, ¿ya? A ver, pero igual, no creo que te rayes, ¿ah? Muy tarde, profesor, me rayé. Ok. La pregunta número, la 6. A ver, la 6. Vamos a hacer preguntas igual. No quiero dejar de hacer unas preguntas que son muy parecidas, porque todos quieren en torno a lo mismo, chicos, ¿ah? Pregunta 6. Todos quieren en torno a lo mismo. ¿Ya? Pregunta 6. Vamos, chicos. Pregunta 6. Observa la pregunta 6, por favor.
En la pregunta número 6, hablan lo mismo, chicos, lo mismo, vamos a hacer lo mismo. Ya, vamos a hacer lo mismo. A ver, dice, si Q, M y N pertenecen a un plano P, Mn es 12, Qm es 10, por el punto Q del plano se levanta la perpendicular QR, otra vez perpendicular, tal que Rm es igual a Rn y la distancia de R a Mn es raíz de 145. ¡Wow! Ahí el RQ. A ver, primero, tengo un triángulo, en pocas palabras, porque tengo los puntos Q, M y N. A ver, vamos a ver, vamos a el triangulito graficarlo. ¿Sí? A ver, vamos a graficarlo diferente. Observa. El triángulo, vamos a graficarlo el triángulo que se forma con los puntos QMN. A ver, ¿cómo lo hacemos? Ya, así, mira. Vamos a ver, QMN se levanta por ¿dónde? Por Q una perpendicular, ya, por aquí. Vamos a tratar de hacerlo así. Ahí está, acá está Q. Acá está M y N. Maya. Ahí está. Dice, ahora sí, los puntos Q, M y N están en el plano, un plano P. Mn es 12, Mn es 12. Hasta ahí, profesores, todos se entienden. QM es 10. Uy, qué fácil, profesor. Uy, qué fácil. QM es 10. Ahora, por Q se levanta, ay, la manera. Por Q se levanta una perpendicular QR. Por Q levantamos una perpendicular QR. Por Q. QR. Y si es perpendicular, aquí es 90 y aquí es 90. Ahí está. QR. Ahí está, mira. ¿Correcto? Ya. RM es igual a RN. Ah, ya, este es 10, no me olvides, este es 10. Este es 10. Acá lo colocamos. Ya, y me dicen que el segmento RM es igual al segmento RN. Son iguales. Acá también es 10. ¿O no? Acá también es 10. Porque este segmento de M es el luchito. Mira, y pues tenemos esa bolita, cateto serruchito. Catetos. Hace Pitágoras con bola y serrucho, sale 10. Pitágoras con bola y serrucho, sale 10. Pitágoras con bola y serrucho, ¿qué tienes ahí? 10 también. ¿Correcto? El triángulo rectángulo que está aquí es congruente al triángulo rectángulo que está por acá. Repito por qué. Bolita hipotenusa, cateto serrucho. Bola hipotenusa, cateto serrucho. Si haces Pitágoras con bola y serrucho, obtienes 10. Si haces Pitágoras con bola y serrucho, obtienes también lo mismo. Tienes 10. Congruencia al toque. Ya, entonces RM es igual a RN. Triángulo isósceles, acá hay también triángulo isósceles. Y la distancia de R a MN es raíz de 145. La distancia de R al segmento MN. Chicos, R es un punto. MN es un segmento. Distancia del punto al segmento es la perpendicular, es la altura. Distancia del punto R al segmento MN es la perpendicular. 90. Y el 90 justo va a caer por la altura de la distancia en el punto medio de MN. Este segmento, repito, distancia de un punto a un segmento es la perpendicular, siempre la perpendicular, distancia, perpendicular. Entonces, distancia de este punto R al segmento MN, la perpendicular. Y esta perpendicular va a caer justo en el punto medio. Justo. ¿Por qué, profesor? Teorema de las tres perpendiculares. No le creo, profe, mira. Teorema.
de las tres perpendiculares. Observa y espero que se entienda. Profe, primera perpendicular. La primera es esta. Acá está mi plano. Acá está mi plano. Observa, acá está mi plano. MQN. Primera perpendicular. Ahí está. La primera perpendicular. La segunda, tomo este pie y trazo la altura en este pequeño triángulo isósceles. Altura. Primera perpendicular, segunda perpendicular al segmento dado, al segmento MN. Primera perpendicular, segunda perpendicular, acá será 6, ¿no? ¿Por qué 6, profesor? El triángulo es isósceles, pues. Y si a la base le bajo la altura, mediana, mediatriz, es todo. Oh, primera perpendicular, segunda perpendicular, la tercera es la propiedad. La tercera es que si tú tomas un punto de la primera, tomas un punto, y lo unes con el pie de la segunda, lo unes por acá, lo unes. Esa tercera perpendicular va a ser perpendicular al segmento que está por aquí. Por eso la distancia del punto R al segmento MN es la altura. Ya, esa altura no cae en cualquier parte, va a caer en el punto medio. Y esta es raíz de 145. Por eso. Y recuerda que este segmento primera con la segunda también son perpendiculares. La pregunta es hallar RQ del fondo. Ya salió. Bueno, verificarlo un poquito complicado, pero ya salió. Pitágoras, chicos, Pitágoras. ¿Por qué Pitágoras? En el triángulo de la base que está acá en la base. Acá es 6 y acá es 10. ¿Esto no es 8? ¿No es 8, 6 y 10? ¿No es un 3, 4, 5? Acá es 8, chicos. Este es 8. Y acá hay un triángulo rectángulo, muchachos. Pitágoras, pues. X al cuadrado más 8 cuadrado es igual a raíz de 145 al cuadrado. Triángulo rectángulo, muchachos. X al cuadrado más 8 al cuadrado es igual a raíz de 145, pero al cuadrado. ¿Qué le ponemos? Recuerda que esta primera perpendicular con esta segunda también forman 90. Recuerda eso, por favor. ¿Sí? Ya, chicos, ahí sale X. Una simple resta en la pregunta número 6 y la clave debe ser... A ver, me salió besito, creo acá. Sí, sale beso, 81. A ver, raíz cuadrada 9. Verifícalo, por favor. Verifícalo, por favor, verifícalo. Verifícalo, por favor. Ojo, es casi lo mismo hace rato. Y todo gira en torno a eso. 3 perpendiculares, planos, se le da una perpendicular, y todo eso, chicos. Chicos, ¿qué tal la pregunta? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Sí se entendió? Bacán. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Todo bien? Dice Alejandra. ¿Todo bien? Muy bien. Ok. Ya, entonces seguimos. ¿Sí? Seguimos. Ojo, estoy acá todavía. Ya, ok. Sí, ok. A ver, esta es la 6. A ver, hay otra pregunta de áreas también ahí. Hay una pregunta a las 7 de áreas, creo, también. Sí, vamos a ver. Ya, vamos a hacer la pregunta número 7 para pasar a los poliedros, ¿correcto? Ahí cerramos con la 7, cerramos con la 7, lo que es referente a lo que tiene que ver con planos. ¿Sí? Ahora, estoy un poquito de poliedros. Ya, vamos a jugar por el cubo, que es lo más importante. Cubo y tetraedro. Octaedro no es muy recurrente, chicos. Ya, a ver, miren la pregunta número 7, espero que se entienda la 7. Observa. Dice, escúchame, un cuadrado ABCD y un triángulo equilátero AMB están ubicados en planos perpendiculares. Ahí está el truquito. Planos perpendiculares. 2 opciones, profesor. ¿Graficarlo así? O así. En el pizarrito. Eso depende de ti. ¿Qué más te dicen? Bueno, te piden el área, ¿no? El área, área, otra vez áreas. Y un dato, a veces 12. Ya, ahora vamos a tratar de graficarlo de costadito.
¿correcto? A ver, vamos a graficar el costadito. Vamos a ver. A ver. Por aquí. A ver. Ojo, tú trata de graficarlo de otra forma, ¿correcto? Pero acá la idea, más o menos así, ¿va? Acá hay un plano y acá hay un plano perpendicular también. Son planos perpendiculares, ¿correcto? Ahora, me hablan de un cuadradito. Uy, se movió un poquito. Ahí está. A ver. Ahí está. Ahí está. Entonces, primero tengo un cuadradito. Dice que el cuadrado es el cuadradito ABCD. Entonces acá decimos A, B, C y D. Este es mi cuadrado. Acá, por eso, también puede ser ABCD si quieres tu cuadrado acá, como tú quieras, ¿correcto? Acá coloco mi cuadradito ABCD. Y tengo también un triángulo equilátero AMB. AMB. Aquí equilátero, ¿correcto? Es acá. Y tiene que ser equilátero. AM. ¿Por qué aquí, profesor? Porque la pregunta me dice, correcto, me dice, tengo el cuadrado ABCD y el triángulo equilátero AMB, que están ubicados en planos perpendiculares. O sea, acá hay un cuadradito en un plano y acá hay el triángulo en otro plano, que es perpendicular al del cuadrado, ¿correcto? Por eso lo coloco de esta forma. ¿Qué más te dicen? ¿Qué más te dicen? Hay el área de la región triangular CMD, el área CMD. ¡Wow! CM, uy, Dios mío, ya fuimos, pero. CMD. Esa área. ¿Ya? Te piden esa área, ¿correcto? Te piden esa área. CMD. ¿Se ve? Sí, se ve. CMD. Sabiendo, único dato que AB es 12. Esto es 12. Pero el cuadrado es 12. Aquí es 12. Aquí es 12. ¿Cómo es equilátero que es 12? Aquí es 12. ¿Correcto? ¡Ay, pero profe! Ya está. Puro floro la pregunta, puro floro. Porque el triángulo que está acá, el área es la base por la altura. Acá la base como que puede ser 12. ¿Correcto? Y la altura hay que trazarla acá, ¿no? Pero chicos, acá sí se ve al ojo que la altura cae en el punto medio. Acá sí se ve al ojo, ¿eh? Que el triángulo es isósceles. No sé si te das cuenta de ese detalle. El triángulo es isósceles. Porque hay simetría. Acá hay un cuadrado, un triángulo equilátero. Como que este verde está en la mitad. Entonces unimos al D y al C y como que son iguales porque es equilátero. Punto M como que está en la mitad. Y lo unes al D y C y son iguales. Ahí al ojo se ve que es un triángulo isósceles. Ahí se ve al ojo. Correcto. Entonces el área va a ser la base por la altura. Por la altura sobre 2. Profe, y si mostramos que la altura efectivamente cae en el punto medio, ya vamos a demostrarlo con las tres perpendiculares, como aquí practica. Mira, como aquí practica. Profe, ya vamos a demostrar que la tercera perpendicular cae en el punto medio. Pues. Vamos a demostrar. Mira, este es 12, recuerda que es 12, Vamos a agarrar y vamos en el triángulo equilátero, vamos a trazar la altura. La alturita justamente al lado, correcto acá la altura. Como este mide 12, acá sería 6 y acá sería 6. Y acá sería 6 raíces. ¿Sí o no? Triángulo equilátero, la alturita 6, 6 raíz de 3, ¿no? 12, 6, 6 raíz de 3. Este es punto medio del lado. Esta es la primera perpendicular. Acá está mi plano. Primera perpendicular del plano. Mi segunda perpendicular, acá está mi segmento, acá está de acá. Segunda perpendicular. Acá trazamos mi segunda perpendicular. Vamos acá a trazarla. Segunda perpendicular. Ahí está, segunda. Profe,
La segunda perpendicular también mide 12, ¿no? ¿O no mide 12? Claro, pues este es punto medio. Perpendicular, acá está en punto medio, ¿no? 6, 6. Es un cuadradito, pero no es un cuadrado. Oh. Primera perpendicular. Segunda perpendicular. La tercera de aquí lo unes. Claro, profe, acá está la primera, acá está la segunda, la tercera hay que unirlo. O sea, de este de aquí al de aquí. Primera perpendicular al plano. Segunda perpendicular al segmento en el plano. La tercera, un punto de la primera, lo unes con el pie de la segunda, lo unes. Es de 90. Por mi tercera perpendicular. Por eso que debe caer en el punto medio. Preguntita. El área del triángulo que te piden, el área no es la base, que es 12 por la altura sobre 2. ¿Y cuánto es esa altura? Hay que hallarla, ¿no? ¿Y cómo se hallará? Oye, se va a hallar fácil, pues no, porque este segmento es perpendicular a la acá. Planos perpendiculares, planos perpendiculares. Este segmento de verde con el de negrito son perpendiculares, por los planos que ya lo son. Chicos, y creo que salió, ¿cómo hallamos esta perpendicular? ¿Cómo hallamos la alturita del área? Pitágoras. Pitágoras, 6 raíz de 3, 12 Pitágoras, ¿sí, no? Por Pitágoras, ahí sale, chicos. A ver, pero por Pitágoras, ¿cómo sería? A ver, chicos, yo creo que se hacía. Sácale sexta, creo, mejor. A ver, sexta de 6 raíz de 3. Sexta de 12, 2. Pitágoras, raíz de... No, al cuadrado 3, al cuadrado 4, 4 más 3, 7, raíz de 7. Aquí es raíz de 7. ¿Sí? Ahora, para que vuelva a la normalidad, por 6, 2 por 6, esto por 6. Sería 2 raíz de... No, 6 raíz de 7. Por Pitágoras, ¿correcto? Pitágoras. Saqué sexta. Pasemos más chiquito, Pitagorón, raíz de 7. Y luego, para volver a mi estado normal, esto por 6, 2 por 6 y sería 4 raíz de 7 por 6. 6 raíz de 7. 6 raíz de 7, que es mi alturita. Ahí está. Por lo tanto, el área ya salió. El área que te piden hallar, el MDC, es igual la base que es 12 por la altura que es 6 raíz de 7, pero sobre 2. 36 raíz de 7. ¿Hay clave tiene que sí, por favor? Sí, casita. ¿Correcto? Casita, chicos. Estás volando, creo ya. Hace rato. Ya, repetimos. Ya, el Pitágoras. Mira, primero. Mira. Repetición instantánea. Observa. La pregunta arrancó así. Tengo un cuadrado ABCD y tengo un triángulo equilátero ABM. El cuadrado y el triángulo equilátero están en planos perpendiculares, en planos que forman 90. ¿Ya? El lado mide 12, AB 12, 12, 12, el equilátero, simplemente piden hallar el área de la región triangular MDC. Te piden esta unir. Área MDC. Entonces me di cuenta que en el área es la base que es 12 por la altura sobre 2. Pero esta altura vamos a hallarla y vamos a demostrar que es 90 aquí, en el punto medio. ¿Y cómo lo demostré? Yo hice lo siguiente, en el triángulo equilátero que está aquí, bajé la altura en el equilátero. Como es 12, 12, 6, 6. 6, 12, 6 raíz de 3. Sí, notable. ¿Correcto? 6 raíz de 3. Ya, ahora, ¿qué más hice? Lo que hice fue unir y usar el teorema de las tres perpendiculares. ¿Cómo lo he usado? En el plano que está aquí, en este plano que está aquí, tracé la primera perpendicular, la de verde. La de verde.
Acá hay un segmento que está en el plano, acá hay un segmento en el plano, acá hay un segmento. Ahí está. La segunda perpendicular, acá la tracé yo. La segunda perpendicular. Y bueno, la primera forma 90 con el plano, ¿no? Entonces, esta es la primera perpendicular, la primera es esta. Punto medio. La segunda perpendicular, ahí está, mi segunda perpendicular, mi segunda al segmento. Ah, pero como es un cuadrado aquí, y aquí es punto medio, y trazo la perpendicular, acá es 6, 6. Eso es lógico, ¿no? Si acá tengo un cuadrado, y del punto medio, 6, 6, acá tengo una alturita, aquí también 6, 6, ¿sí o no? Es un cuadrado. Entonces, acá es punto medio, tracé la segunda perpendicular, también será 6, 6. Y la tercera es la propiedad, ¿no? Si tengo un punto en la primera, un punto en la primera, un punto, y lo uno al pie de la segunda, es de 90, por teoría, de las tres perpendiculares. Entonces, primera perpendicular, segunda perpendicular, la tercera es que uno este M con este punto, o el pie de la segunda, y demuestro que es 90. ¿Y por qué demuestra, profesor? Es que debo demostrar que es 90 para que sea mi altura, pues, mi altura. Entonces, y el área va a ser la base, que es 12, por la altura sobre 2. Y esta altura hay que hallarla. ¿Y cómo se halla? Por Pitágoras aquí. Pitágoras. Acá es R y de 3, este es 12. ¿Por qué 12? Porque este lado es un cuadrado. Punto medio, 12, igual que este lado. ¿No? O sea, que es 12. Aquí es 12. También. 12. Ya, pues 6 raíz de 3 y 12, Pitágoras. 6 raíces al cuadrado más 12 al cuadrado es igual a esto al cuadrado, a la hipotenusa. Ahí sale 6 raíz de 7. Lo que yo he hecho es algo práctico. Como tiene sexta y sexta, el triángulo rectángulo, como tiene sexta y sexta los catetos, saqué sexta. Sexta, raíz de 3. Sexta, 2. Y así, ahí en la hipotenusa, que es raíz de 7. Porque acá es más chiquito, más fácil, pues. Pitágoras, raíz de 7. Más fácil. Correcto, raíz de 7. Ahora, ya tengo la hipotenusa, pero para volver a mi triángulo normal, a cada elemento por 6. Este lado por 6, este cateto. Este cateto por 6 me da 12. La hipotenusa por 6 me da la hipotenusa que quería llegar hace rato. Solo que no quiero hacer, pues, 6 raíces al cuadrado más 12 cuadrados. Es muy grande el número. Si tienen sexta, saco sexta para hacerlo más rápido. Es un método práctico, chicos, que muchos quizás ya conocen. Entonces ya tengo 6 raíces. El área, entonces, el área es la base que es 12 por la altura que le hemos hallado, 6 raíz 7, pero sobre 2. ¿Sí? Entonces, esta es la solución de la pregunta número 7, chicos. Es una pregunta un poquitín elaborada. No voy a negar eso. Es un poquito elaborada. No es fácil. Pero bueno, esas son preguntas ya planteadas, chicos. ¿Sí? Preguntas planteaditas. ¿Ya? A otra consulta, por favor, que quieran que repita de repente algo un poquito más preciso, no sé, algo por ahí, por favor, que me digan, profe, ¿por qué el 90? ¿Por qué la altura? Me dicen, por favor, para repetir, porfis, me dicen ¿por qué el Pitágoras, profe? ¿Sí? ¿Seguros? Ojo, ¿seguros? Bueno, es un tema un poquito complicado. Sigamos, vamos a hacer una fotito. A ver. Chicos, vamos a ver un poquito de hexaedro, ¿ya? Ahora sí, vamos a ver poliedro, pero los poliedros lo han colocado en una pregunta todo, ¿eh? Así que voy a hacer igual, vamos a hacerlo de frente. Y por lo general son fórmulas, son propiedades que te han preguntado ahí. Entonces vamos a hablar un poquito del cubo, ¿ya? Mira, por favor, rápidamente. Y las preguntas que están planteadas son fórmulas. Son fórmulas. La pregunta número, que es teoría la 9, full fórmula la 9. ¿Correcto? Entonces vamos a ver la pregunta 9. ¿Sí? A ver, pregunta 9. Pero antes de eso. Sí, la 9. Vamos a hacer la 9, ¿ya? En la 9, te dice lo siguiente. Vamos a hablar del hexaedro regular, del cubo. Pregunta 9 te dice, un hexaedro regular, o sea, un cubo, o sea, ¿qué es un cubo? Es un poliedro que está formado por 6 triángulos, perdón, por 6 cuadrados, ¿correcto? Acá está mi cubito. ¿Sí? Maña. Este es mi cubito. Este es mi hexaedro regular, llamado cubo también. Hexa es 6, edro cara, 6 caras.
¿correcto? Y este cubito tiene aristas, que son los lados, entre comillas, son lados, no son aristas. Tiene 6 caras, una en el techo, otra en el piso, que son las bases, y las caras laterales, que son las paredes. 4 alrededor, uno arriba, uno abajo, 6 en total. Y son cuadrados, ¿correcto? Son para lado A, profe, es arista, bacán, ahí está, entonces arista. Este cubo tiene 12 aristas, 4 en el techo, 4 columnas, 4 en el piso, 12 en total, ¿correcto? Este cubo tiene volumen y tiene superficie o área. ¿Ya? El volumen es fácil de hallar. El volumen es fácil de recordar la fórmula. El volumen es igual. Volumen es arista al cubo. ¿Correcto? El volumen del cubo, el volumen o capacidad es la arista al cubo. Arista al cubo. El área total o superficie total, es el área de los cuadrados. O sea, las paredes. El área de un cuadrado es lado al cuadrado. El área de este cuadrado es lado al cuadrado. Pero como quiero el área total, o sea, de todas las caras, de las 6 caritas, eso va a ser por 6. 6a cuadrado. ¿Por qué 6a cuadrado? A cuadrado es el área de una carita. Yo quiero total de las 6 caritas. Te pueden preguntar por ahí por el área lateral. Área lateral. Y el área lateral, las paredes alrededor. Profe, ya pues, es el área de un cuadrado, lado al cuadrado. Pero ¿cuántas veces? Si es lateral, 4, ¿no? Por 4. O sea, estas fórmulas no vas a pues, memorizarlas, ¿no? Se pueden reducir fácilmente. Es más, el volumen también es fácil, no me digas que no, volumen arista al cubo. Ahora, este cubito o hexaedro regular tiene una famosa llamada diagonal. La diagonal del hexaedro cubo es aquella que va de un vértice al extremo, de extremo a extremo, de un vértice a su extremo, de vértice a vértice. Y esta diagonal tiene un valor. Va a ser la arista por la raíz de 3. La arista por la raíz de 3. Siempre va a ser así el valor de la diagonal. La arista por la raíz de 3. Siempre, siempre. Si la arista mide 10, 10 raíz de 3. Si mide 8, 8 raíz de 3. Si mide raíz de 2 por raíz de 6. ¿Correcto? Nada más. A ver, propiedades. Para que desarrolles tu material, para que lo desarrolles. Primera propiedad, rápidamente. Tengo un cubito chiquito, mira. Se demuestra por métricas. Esto se demuestra por métricas. Lo que te voy a indicar justo ahorita. Se demuestra por métricas. Observa. A ver, voy a colocar un cubito. Acá lo puedo hacer, Acá tengo un cubito o hexaedro regular. Y te van a decir, hallar la distancia de un vértice a la diagonal del cubo, que no lo contiene, digamos. Entonces, ahí tengo un cubito, voy a trazar su diagonal, voy a trazar una diagonal. A ver. Ahí está mi diagonal. Y te van a decir, distancia de un vértice a la diagonal del cubo. Un vértice, pues el de aquí, este vértice, el de arriba, el de acá, cualquier vértice. El de acá no, acá tampoco, pues, no puede ser todo, no nada que ver. O sea, un vértice que no contenga la diagonal. Entonces, el de acá por conveniencia. O el de aquí puede ser también. El de aquí, cualquiera puede ser por conveniencia. El de acá, digamos. Y la distancia de este vértice a la diagonal, esta distancia, ¿correcto? Es fórmula. Es propiedad. Si acá le pones A y A, acá le pones X. X es igual a la arista del cubo por la raíz de 6 sobre 3. A raíz de 6 sobre 3. Profe, ¿y eso qué es? Esta es la distancia de un vértice a la diagonal del cubo.
distancia de un vértice, distancia de un vértice a la diagonal del cubo. O a la diagonal, se sobreentiende que es un cubo. ¿Sí? Profe, se pide esta distancia, ya, o de acá, profe, de aquí hasta acá, esta distancia, igual, en la arista por la raíz de 6 sobre 3. ¿Cómo se comprueba? Por métricas. Acá está la diagonal, A por B, C por H, y te rayas. ¿Correcto? Otra cosita que debemos saber, observa. Acá tengo un cubito. Otro cubito. Sirve para tu libro, ¿verdad? Para que tengas tu formulario. Y todo gira en torno a esto, gracias. Ahí está. Y te dicen, la distancia de un vértice ya un vértice, al centro de la cara opuesta. La distancia de un vértice al centro de la cara opuesta. Profe, una cara opuesta, ya la cara opuesta a este vértice es la cara que no lo contiene. Una cara opuesta a este vértice es este piso. Es opuesto, no lo contiene. Esta pared no lo contiene, la del fondo, esta del fondo. Esta cara es opuesta, no lo contiene. Pero el techo no es opuesta, lo contiene. Esta pared del fondo tampoco es opuesta. La pared del frente tampoco es opuesta. Va a tomar el vértice y una cara opuesta, el piso. ¿Ya? Y la distancia va a ser al centro de esta carita. Vamos a llamarle, digamos que sea O. ¿Correcto? Y llámale X. Y a la arista llámale A. ¿A qué es igual X? X, parecido. Es A raíz de 6, pero sobre 2. ¿Y qué me van a preguntar, profe? En un cubito, hallar la distancia de un vértice al centro de la cara opuesta. Esa fórmula, profe. Es la arista por la raíz de 6, pero sobre 2. Sobre 2, ¿correcto? ¿Qué es esto? Distancia de un vértice al centro de la cara opuesta. Ahí está. ¿Correcto? Eso es. Otra cosa más, ya para finalizar, en esta parte del cubito. Chicos, observen, ¿ah? En el cubo hay un triángulo. En la pregunta 9, te hablan de distancia de un vértice a la diagonal, te hablan de distancia de un vértice al centro de la cara opuesta. Esa es fórmula directa. Correcto, la A y la B creo que es fórmula directa. La C también, la C. Mira la C, Vamos, acá va a ser la C, aquí. Observa la C. La distancia del centro de una cara, o de la cara ABCD a la diagonal AG. Mira. A ver, acá estamos en la 9, aquí. La letra C. Observa. Dice que tengo un cubito ABCD e FGH. ABCD e FGH. Profe, ¿cómo se numera el cubo? Depende de ti. Voy a colocar el cubito, a ver, aquí. Acá puedes empezar A, B, C, D. O acá arriba, A, B, C, D, como tú quieras. Eso va a depender de ti. Ya vamos a colocar aquí. A, B, C y D. No hay una ley. Puedes tú empezar acá abajito. A, B, C y D. Depende de ti. Y ahí empiezo por acá. A, B, C, D. Ya tengo esta cara. Falta la de acá. FGH al frentito. Pero si empecé por aquí, al frente empezó por el mismo lugar. Aquí empiezo. Con el E. Como aquí fue sentido horario, acá también horario. E, F, G, H.
Acá nada que A, B, bajando con... No, acá hay un orden, ¿ah? Acá hay un orden, nada que tú, como tú quieras. A, B, C, D, E, F, G, H. ¿Correcto? Ya, profe, sigamos leyendo la pregunta, la letra C. La distancia del centro de la cara ABCD. Distancia del centro de la cara ABCD. Borramos un toque la diagonal. La distancia del centro de esta cara. Bueno, el centro es corte diagonales. Acá diagonal, a ver, diagonal. Aquí diagonal. Más o menos por aquí. Ahí está. Distancia acá. Distancia del centro de esta cara a la diagonal AG. Justo acá está la diagonal AG. Por eso coloqué así mis vértices, para que me coincida con la diagonal. Y la distancia de este punto O al segmento diagonal AG. Y la distancia de la perpendicular. ¿Fórmula? ¿Profe, fórmula? Puede ser fórmula, pero mejor recuerdo lo que dije hace rato. Ya, te piden ese segmentito. ¿Fórmula, profe? No, o sea, o sí, no sé, depende de ti. Chicos, mira, este segmento X es la mitad de este segmento. El segmento X que te piden hallar distancia del centro de esta carita a la diagonal es la mitad de este pequeño segmento. ¿Y esto qué vendría a ser? Distancia de un vértice a la diagonal del cubo. Distancia de un vértice a la diagonal del cubo. ¿Y esa distancia qué es? O sea, esta distancia es igual a esta, ¿no? Son las mismas. Y es arista raíz de 6 sobre 3. Pero por dato, la arista mide 2, creo, ¿no? Dato inicial, enunciado de la pregunta 9. 2. ¿Cuánto mide esta distancia? La arista 2 por la raíz de 6 pero sobre 3. Distancia de un vértice a la diagonal. Justo, el arista por la raíz de 6 del formulón. Arista raíz de 6 sobre 3. Distancia. ¿Profe, ¿qué es la mitad? Sí, aquí la mitad. ¿Por qué la mitad? Por base media. Base media, observa acá. Trazamos aquí la diagonal. Y este es punto medio, porque es el centro O de la diagonal. Punto medio. Por lo tanto, acá está tu base media, ¿no? En el triángulo que está aquí, punto medio, y esas son paralelas, mira, paralelas y punto medio. Por base media, este segmento X es la mitad de la propiedad. O sea, esto entre 2. Entre 2 se ve 2, te queda raíz de 6 sobre 3. Raíz de 6 sobre 3. Ahí está. La mitad de esta perpendicular. O sea, entre 2. ¿Correcto? Esa es la pregunta número 9, pero la clave C. La clave C. ¿Correcto? Ahora, marca la clave E, la letra E en la pregunta 9. ¿Por qué? Porque la letra E es un triángulo equilátero, me parece. ¿Ah? A ver, fíjate, acá lo puedo hacer o al costadito, si quieres. A ver, esta es la letra C. Acá está la letra E. Esta letra E me interesa. También me interesa muchísimo. Cubo es muy importante, muchachos, para el examen de agraria. Por lo que si te viene espacio, en sí puedes hacer una pregunta de cubito, ¿correcto? Que son fórmulas directas, no son tan complicadas. Te traigo, bueno, fue la fórmula nada más, ahora te traigo nada más las fórmulas para que te las presentes. Chicos, vamos a poner A, B, C, D, E, F, G y H. No, acá está F. Acá está el E, ¿correcto? Ya. Y en enunciado E, ojo, te dicen que la arista sigue siendo 2. La arista sigue siendo 2. La arista sigue siendo 2. No cambió ese dato. Y te piden hallar el área del triángulo EBG. El área EBG. Unamos los puntos EBG. EBG. Ese triángulo es muy importante para muchas universidades. Para muchas universidades, chicos.
Es vital ese triángulo, conocerlo. Vital, vital, vital. Muchos lo conocen, supongo, ¿eh? Muchos lo conocen. Chicos, ¿qué triángulo es el de ahí? ¿Qué triángulo es? ¿Ah? ¿Se dan cuenta qué triángulo es? El E. Muy bien, Noelia. Muy bien, Gustavo. Sí, sí, no duden, ¿ah? No duden. Es un triángulo equilátero. O isopleuro, ¿no? También conocido como isopleuro. O equilátero también para ti. No hay problema, equilátero. Si es un triángulo equilátero, chicos, porque este segmento, ¿qué vendría a ser? La diagonal del cuadrado. Y el acá, la diagonal de este cuadrado. Y al fondo, la diagonal del cuadrado al fondo. Como son diagonales, y aquí es 2, 2, acá serán 2 raíz de 2. Como es un cuadrado acá, 2, 2, la diagonal es 2 raíz de 2. 2, 2, aquí, la diagonal, 2 raíz de 2. Ah, es equilátero. Formado por las diagonales de las caras. Por lo tanto, el área es el equilátero. Fórmula de equilátero, lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Esa es la respuesta. Lado al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. ¿Ya, chicos? No te olvides, el triángulo equilátero formado por las diagonales de las caras. Importantísimo. No podía irme sin decirte eso. ¿Correcto? No podía irme sin decirte eso. Ten cuidado, por favor, ¿correcto? Ten cuidado. Ya, chicos. Y solo para que tengan las fórmulas, que sé que tú también lo conoces. Luego, acá le tomo fotito, no te preocupes, tomo fotito. Solo para fórmulas, solo por fórmulas, nada más que por eso. Y en el tetraedro, chicos, regular ahí sí. El octaedro, repito, no es tan recurrente ahorita. Y si viene tetraedro, por ahí vendrá formulita, nada más, no creo que se extiendan o se rayen. Habiendo muchas otras cosas bonitas que preguntar. En el tetraedro regular, chicos, y acá lo remarcamos, mira. ¿Sí? A ver, chicos, acá hay un tetraedro regular. El tetraedro regular está formado por tetra. ¿Qué es tetra? 4 triángulos equiláteros, que es regular. ¿Sí? Y tendremos las fórmulas. Aquí es A, aquí es A, aquí es A, aquí es A, aquí también es A. Son 4 triángulos equiláteros el formado por el tetraedro regular. Ojo, y el tetraedro regular está formado por 4 triángulos equiláteros. El tetraedro, pero regular. ¿Correcto? Ahora, chicos, tiene 6 aristas, 3 alrededor y 3 en la base, 6 en total. A este extremo se llama vértice o cúspide. Vértice o cúspide. ¿Correcto? Este tetraedro tiene volumen. Volumen. No lo pregunta, pero es importante. Volumen. No lo pregunta de la separata, me refiero. ¿Sí? El volumen de un tetraedro, ahí es fórmula, caballero, es arista al cubo por arriba de 2 sobre 12. Tienes que memorizarlo, chicos. Ojo, ojo, yo sé que tú estás con muchas cosas en la cabecita de teoría, de muchas cosas, añade más cositas a tu conocimiento. Memorízalo, no tengas miedo. Arista al cubo, raíz sobre 12. Arista al cubo, raíz sobre 12. Este tetraedro tiene área total. ¿Qué es el área? Es el área de todas las caras, total. Y eso es fácil. Es el área de un triángulo equilátero por 4. Son 4 en total. Tetraedros son 4 en total. Entonces, el área total es el área de un triángulo equilátero, lado al cuadrado, por la raíz de 3 sobre 4, y eso por 4. Pues son 4 triángulos alrededor. Esto por 4. Y esa es la fórmula de tetraedro. Profe, ¿se va? Sí, se va, pues se va. Te queda A cuadrado raíz de 3. Y te puede quedar también el área lateral. El área lateral es el área que da en las paredes. Lateralmente son 3. Triángulo 3 equiláteros. 3. Ah, entonces ahí es el área de un triángulo equilátero de una pared, lado al cuadrado, raíz de 3 sobre 4. Y esto por cuánto? Por 3
lateral por 3, son 3 nada más. A 3/4 a cuadrado, sí, 3/4 a cuadrado raíz. Fórmula. ¿Esto lo puede deducir? Sí. Esto también. ¿Volumen? No. Volumen sin memoria. Deducirlo es bien complicado. Muy tedioso. Última cosa que hay que recordar, la altura. La altura de un tetraedro regular. Altura H. La altura H es igual a la arista, que es A, por la raíz de 6 sobre 3. ¿Les he conocido, profe? ¿Es esto? Ajá, claro, me son parecidas. Solo que acá está distancia de un vértice de la diagonal y acá es la altura del tetraedro. ¿Correcto? Coincidencia, son igual las fórmulas. Además, en el octaedro hay muchas fórmulas que son parecidas. ¿Sí? Ya, eso debe saber, por favor, en el tetraedro. Y una observación, yo tengo hambre, yo también tengo hambre. Observación, chicos. Observación, una chiquita. Ojo, mira. A ver qué te dicen ahí. Sí, hablan ahí del tetraedro. A ver, déjame verlo acá. Sí, mira, sí te hablan ahí. Observa, acá tengo un tetraedro. Mira. Lo grafico porque en fin, ¿correcto? Ahí está. Te van a pedir a ti hallar distancia entre los baricentros de dos caras adyacentes, dos caras contiguas, dos caras concurrentes, dos caras nada más, de dos caras. Del tetraedro. Estas caras son concurrentes, o sea, las caras siempre coinciden en una arista. Las caras entre ellas, dos caras son siempre concurrentes o adyacentes. ¿Ya? Y hablan de baricentros. Por ejemplo, podrías agarrar y de este triángulo trazar acá una turita. Aquí también. Acá hay un baricentro. G1. Y acá hay un G2. Y te piden la distancia entre baricentros de dos caras contiguas, dos caras adyacentes, qué sé yo. Y ahí se puede demostrar fácilmente por semejanza, por proporciones, que esa distancia X es distancia entre baricentros de dos caras contiguas. X siempre es la tercera parte de la lista. Siempre es a tercios. A tercios. Siempre es a tercios. Siempre. O sea, mecánicamente, en un tetraedro regular de lista 6, hallar la distancia entre los baricentros de dos caras contiguas o dos caras adyacentes. Distancia entre baricentros. Es la tercera parte de la lista. A tercios, por semejanza. ¿Correcto? Es a tercios. ¿Sí? Es siempre tercios. Y apunta, esta sí más tranquila de tetraedro. Lo último, no sé, chicos, que acá cerramos. Última formulita que sí es un poquito más complicada de mostrarla, un poquito más complicada. ¿Sí? Anda apuntando. Distancia entre los baricentros de dos caras opuestas. Perdón. Distancia entre los puntos medios de dos caras opuestas. Que esta pregunta, quizá la universidad la puedas ver cuando lleves un poquito de matemática. ¿Sí? Tengo un tetraedro regular y te van a preguntar distancia entre
los puntos medios de dos aristas, pero opuestas. Profe, aristas opuestas. Claro, tetraedro. Esta arista es opuesta a esta arista, las más alejadas. Esta arista es opuesta a esta arista. La arista del frente es opuesta a la del fondo. Son opuestas. Vas a tomar dos opuestas, cualquiera, estas dos, digamos, estas dos. Y vas a unir sus puntos medios. Sus puntos medios. Demostrando. Demostrarlo. Por Pitágoras hay que trazar un poquito nada más. ¿Sí? Tomo dos aristas opuestas, uno sus puntos medios, vamos a llamarle X. Y a la arista vamos a llamarle A. Entonces, el valor de este segmento que une los puntos medios es la arista entre dos, A medios, rey 2. Ahí está. Formulita, chicos. Con esa cosa ya más tranquilo. En un tetraedro regular de arista 6, hallar la distancia entre los puntos medios de dos aristas opuestas. 6. 6 medios, 3 raíz 2. ¿Por qué, profesor? Hay que venir aquí, hacer Pitágoras, demostrar que es de 90 y un Pitágoras. Mejor es que sepas. ¿Sí? Eso es algo muy bueno. Chicos, bueno, voy a tomar la fotito. Un toque. Muchas gracias. ¿Cómo has avanzado, por favor? Yo sé que me contrapasó el tiempo, sé que tienes que almorzar también. Entonces, sí, es un poquito denso el materialcito, pero trato de abarcar hasta donde he querido. Y esto es suficiente, chicos. De repente por ahí todo es importante, ya, pero hay cosas muy puntuales que hay que saber. ¿Sí? Yo sé que son muchos cursos, repito, que tu cabecita tienes, un montón de cosas que recuerdas. Añadir más de lo que ya sabes es bueno, o sea, propiedades, no está de más. Tienes que ser una persona que pueda hacer todo tipo de preguntas, todo nivel. Es imposible que sepas todo, pero al menos la mayoría, ¿no? Lo que se enseña. Y si te cuesta el curso de geometría o te cuesta, métele punche también. Todo suma en el examen, todo suma. Sean una pregunta, sean dos preguntas. Todo suma. Y puedes marcar diferencia menos con uno, con dos o con tres. ¿Correcto? Así que nada, chicos. Hay preguntas de las fórmulas, ya para irnos a descansar. ¿A una pregunta la próxima semana? Sí, vamos a consultar eso, no te preocupes, lo consultamos. Sí, Mónica, ¿quién fue? Lo consultamos, de hecho, Noelia, vamos a consultarlo, de hecho. No, perdón, Camila, sí, vamos a Perello. No vendría, Noelia, de traer regulares, no vendría. No vendría irregulares, todo sería regulares, ¿sí? Así que nada, así que ten cuidado, por favor, en ese aspecto, no te preocupes, no te rayes, ¿sí? Así que ya saben, sí, menos mal, o sea, igual. Chévere, Erika, lo máximo, gracias por tus palabras ahí. Sí, chicos, no viene, es más, no se rayen, no viene, cosas un poquito más complejas, irregulares. Teorema de Euler, ¿no? No viene, o sea, vienen las cosas puntuales, ¿correcto? Así que vamos a apostar por estas tres cositas y con la geometría plana, que es también tu fuerte, supongo, ¿no? Geometría plana, ojo. Los que hemos aprendido un poquito, métenle punche para que siga practicando. Los que por ahí están dudando, busquen las fotitos para ir recordando poco a poco las cositas. Y practiquen, chicos, ¿ya? Bueno, yo cuídense mucho. Un fuerte abrazo, gracias por todo. Ya hablemos para la próxima vez, si esto se puede seguir. Ya, chicos, un fuerte abrazo, pues cuídense mucho. Sí, cuídense.